Dejé plantado a mi prometido en el altar para escapar con mi supervisor, pero ahora me doy cuenta de todos mis errores. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si alguien me hubiera advertido hace un año que arruinaría mi vida con mis propias decisiones, me habría reído de ellos. Estaba convencida de que tenía todo bajo control, de que mi destino era claro y perfecto. Iba a casarme con Samuel, el hombre más bondadoso y noble que había conocido, y tendría un futuro estable, lleno de amor y seguridad. Pero ahora estoy aquí, sola, mirando el reflejo de una mujer que ya no reconozco en el espejo. Samuel y yo nos conocimos en la universidad. No fue un amor a primera vista, pero sí uno que creció con el tiempo. Yo era la típica chica ambiciosa, con sueños grandes y un objetivo claro, avanzar en mi carrera. Él, en cambio, era un hombre tranquilo, con una paciencia inquebrantable y un sentido del deber que lo convertían en el tipo de persona que cualquier familia desearía para su hija. Desde el primer momento, supe que él era diferente. Mientras yo me preocupaba por destacar, por ser la mejor en cada proyecto, él se enfocaba en el presente, en disfrutar cada momento sin ansiedad. Su calma me centraba cuando me sentía perdida, y su amor era como un refugio en medio del caos. Después de 6 años juntos, llegó la propuesta de matrimonio. No fue un gesto grandilocuente ni un evento de cuento de hadas, pero fue sincero. Una noche, mientras cenábamos en casa, Samuel tomó mi mano, sacó un anillo y me preguntó si quería compartir el resto de mi vida con él. No hubo fuegos artificiales ni lágrimas de emoción, solo un silencio lleno de certeza. En ese momento, creí que era la decisión correcta. Nos comprometimos y comenzamos a planear la boda. Todo marchaba bien, al menos en apariencia. Samuel era el hombre ideal en muchos sentidos. Tenía valores sólidos, un gran sentido de la responsabilidad y una paciencia infinita. Yo solía decirle en París que era demasiado bueno para este mundo, y realmente lo creía. Tenía una estabilidad emocional que me hacía sentir segura, y nunca dudé de su amor por mí. Nos mudamos juntos apenas nos comprometimos. La convivencia fue sencilla, sin grandes conflictos ni dramas innecesarios. Samuel no era de los que levantaban la voz ni discutían por tonterías. Si había un problema, él lo resolvía con calma y lógica, lo que muchas veces me hacía sentir culpable por mis propios arranques emocionales. Yo, por otro lado, siempre fui más impulsiva. Me dejaba llevar por mis emociones con facilidad y me costaba encontrar la paz en los momentos de incertidumbre. Samuel era mi ancla, la persona que me recordaba que todo tenía solución si se hablaba con madurez. Los primeros años fueron hermosos. Nos apoyábamos mutuamente, compartíamos sueños y hacíamos planes para el futuro. No teníamos prisa por tener hijos, de hecho, coincidíamos en que queríamos disfrutar de nuestra vida juntos antes de considerar esa idea. Pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El amor no desaparece de un día para otro. No es como una vela que alguien apaga de un soplido. Es más bien como una planta que se marchita lentamente, una hoja a la vez, hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada verde en ella. Yo amaba a Samuel, o al menos eso pensaba. Nos conocíamos desde hacía años, habíamos crecido juntos, compartido sueños y construido una relación basada en la confianza y el respeto. Pero el amor no es solo confianza y respeto. También necesita espacio, emoción, el deseo de mirar a alguien y sentir mariposas en el estómago. Y eso, con el tiempo, había desaparecido. Samuel era un hombre bueno. Responsable, leal, trabajador. El tipo de hombre con el que cualquiera soñaría casarse. Me trataba con cariño, me apoyaba en todo y jamás me dio un motivo real para dudar de él. Pero también era predecible. Sabía exactamente qué diría en cada situación, cómo reaccionaría ante cada problema, y aunque esa estabilidad me había dado seguridad durante mucho tiempo, con los años comenzó a sentirse como una jaula. Yo tenía una mente inquieta. Siempre fui de esas personas que necesitan retos, cambios constantes, nuevas experiencias. Mi trabajo en publicidad me apasionaba precisamente por eso. Cada día era diferente. Era una campaña, un desafío nuevo. Pero al llegar a casa, todo se volvía monótono. Samuel llegaba del trabajo, cenábamos juntos, veíamos una película o una serie y luego nos íbamos a dormir. Fines de semana con su familia o con la mía, alguna que otra salida con amigos, cenando en los mismos restaurantes de siempre. Y mientras más pasaban los días, más sentía que algo dentro de mí gritaba por algo distinto. Lucía apareció en mi vida en el momento exacto en que más vulnerable me encontraba. Era mi jefa directa en la empresa y, desde el primer día, me impresionó. No solo por su apariencia, alta, atractiva, con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a liderar, sino por la forma en que se desenvolvía en el mundo. Lucía no pedía permiso, tomaba lo que quería. No seguía reglas, las desafiaba. Desde la primera reunión en la que trabajamos juntas, me di cuenta de que era el tipo de persona que atraía la atención sin esfuerzo. Cuando hablaba, todos la escuchaban. Cuando entraba en una habitación,
Su sola presencia cambiaba el ambiente. Al principio, mi relación con ella era estrictamente profesional. Yo admiraba su inteligencia, su capacidad para tomar decisiones rápidas y su forma de ver los negocios. Trabajar con ella era emocionante, un reto constante que me hacía sentir viva. Pero entonces comenzaron los pequeños detalles. Las conversaciones que iban más allá del trabajo. Las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Los elogios sutiles pero llenos de significado. Me gusta la gente que no se conforma con lo seguro, me dijo una vez en una cena con el equipo. La gente que se arriesga, que busca más. Y esas palabras se quedaron en mi mente mucho más tiempo del que deberían. Porque yo me estaba conformando con lo seguro. Con Samuel, con nuestra vida predecible, con la boda que se acercaba y que, aunque parecía el paso lógico, comenzaba a sentirse como una cadena alrededor de mi cuello. No puedo decir que en ese momento ya tenía intenciones de hacer algo malo. Pero sí puedo admitir que me gustaba la sensación de ser vista de otra manera. Se me quería, pero me conocía demasiado bien. Yo era su novia, su futura esposa, la persona con la que compartía su vida. No había misterio, no había emoción. Con Lucía, en cambio, me sentía diferente. Deseaba. Admiraba. Y ese sentimiento fue suficiente para que la semilla de la tentación comenzara a crecer dentro de mí. Todo comenzó con una simple invitación. Lucía me pidió que la acompañara a un evento de la empresa fuera de la ciudad. Un fin de semana en un resort de lujo, con reuniones, conferencias y cenas de negocios. Necesito a alguien de confianza a mi lado, me dijo. Alguien que sepa cómo manejar a los clientes y que entienda el trabajo como tú lo haces. Sabía que no debía aceptar. Sabía que Samuel no estaría de acuerdo, que cualquier excusa para estar a solas con Lucía era peligrosa. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería ir. Quería esa emoción, ese cambio, esa sensación de escapar de la rutina, aunque fuera solo por un par de días. Así que acepté. El viaje fue todo lo que imaginé y más. Desde el momento en que llegamos al hotel, supe que algo iba a pasar. Había una tensión en el aire, una energía entre nosotras que era imposible ignorar. Las reuniones y conferencias transcurrieron como cualquier otro evento de negocios, pero cada vez que nos quedábamos a solas, la distancia entre nosotras parecía reducirse más y más. Te ves increíble esta noche, me dijo durante la cena del primer día. Gracias, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido de lo normal. No fue solo la forma en que lo dijo. Fue la mirada, la sonrisa, la intensidad en sus ojos. Esa noche, después de la cena, terminamos en el bar del hotel. Pedimos tragos, hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de lo que realmente queríamos. ¿Nunca has sentido que deseas algo más?, preguntó en un momento. Y yo no pude responder de inmediato. Porque sí, lo había sentido. Lo sentía todo el tiempo. Samuel era bueno, estable, seguro. Pero Lucía era todo lo contrario. Era riesgos, emoción, un abismo al que no sabía si debía saltar, pero al mismo tiempo, no podía alejarme de ella. El alcohol hizo su trabajo. O tal vez solo fue la acumulación de todo lo que había estado reprimiendo durante meses. Pero esa noche, cuando tomó mi mano y la acarició suavemente con su pulgar, no me alejé. Y cuando se inclinó hacia mí, con la intención clara de besarme, tampoco lo detuve. No sé en qué momento exacto crucé la línea. No sé en qué segundo dejé de pensar en Samuel, en nuestra boda, en todo lo que estaba en juego. Solo sé que cuando sus labios tocaron los míos, sentí que todo mi mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, que algo dentro de mí despertaba. Fue solo un beso. Pero fue suficiente para darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Esta fue la primera vez que traicioné a Samuel. Pero no sería la última. Me gustaría decir que después de esa noche me detuve, que volví a casa con la culpa y tomé la decisión correcta. Pero la verdad es que el beso solo encendió una chispa que llevaba demasiado tiempo esperando explotar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de euforia y miedo. Por un lado, cada vez que Lucía y yo nos encontrábamos a solas, la tensión se volvía insoportable. Cada conversación, cada roce accidental, cada mirada cargada de significado era un recordatorio de lo que habíamos hecho y de lo que queríamos seguir haciendo. Por otro lado, estaba Samuel. Mi vida con él, la boda que se acercaba. Me miraba con el mismo amor de siempre, sin sospechar que ya no era la misma. Intentaba convencerme de que todo esto era solo un error, una confusión, que cuando estuviéramos casados las cosas cambiarían. Cuando Lucía no me dejaba olvidarlo. ¿Realmente, es esto lo que quieres para tu vida?, me preguntó una noche después del trabajo, cuando nos quedamos solas en la oficina. Yo no supe qué responder. Porque sí, quería estabilidad, seguridad, el futuro que había planeado con Samuel. Pero también quería más. Fue entonces cuando Lucía me hizo la propuesta. Vámonos juntas. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas y tentadoras. ¿A dónde?
Pregunté con un nudo en la garganta. ¿A dónde queramos? No tienes que casarte si no estás segura. No tienes que quedarte atrapada en una vida que no te llena. Quise decirle que si estaba segura de mi boda, que todo esto era solo una locura pasajera. Pero no lo hice. Que en el fondo, la idea de escapar con ella me seducía de una forma que no podía explicar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada vez que veía a Samuel, la culpa me carcomía por dentro. Pero cada vez que pensaba en la posibilidad de una vida diferente con Lucía, algo en mí se encendía. Y entonces, la decisión se tomó sola. La noche antes de mi boda, Lucía me envió un mensaje. Mañana, a las 10 de la mañana, estaré esperándote. Si vienes conmigo, todo cambiará. Si no, nunca más volveré a insistir. Miré el mensaje durante horas. Me imaginé caminando hacia el altar, casándome con Samuel, volviendo a la rutina de siempre. Y luego me imaginé huyendo con Lucía, viviendo una aventura sin reglas, sin monotonía. Y cuando el sol salió la mañana siguiente, ya sabía lo que iba a hacer. La iglesia estaba llena. Más de 200 personas habían llegado temprano, con sus mejores trajes y vestidos, esperando presenciar un día que se suponía que sería inolvidable. Familiares y amigos de ambos lados se acomodaban en sus asientos, compartiendo risas y susurrando entre ellos, disfrutando la belleza del lugar decorado con flores blancas y doradas. Un murmullo de conversaciones llenaba el espacio, y cada tanto, alguien sacaba su teléfono para capturar el momento en fotos. Nunca pensé que llegaría el día en que haría algo así. Nunca imaginé que sería capaz de tomar una decisión tan cruel, tan cobarde, tan definitiva. Pero ahí estaba yo, en un auto que avanzaba a toda velocidad, alejándome de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, con la mente en blanco. Las manos frías y el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Mi vestido de novia seguía sobre mi cuerpo, ahora desordenado, con la falda arrugada y el velo caído sobre mi hombro. En mis manos sostenía el ramo, pero ya no tenía sentido. Lo apreté con fuerza, sintiendo el tallo de las flores clavándose en mis palmas, como si con eso pudiera aferrarme a algo, como si eso pudiera hacerme despertar de lo que parecía una pesadilla. Aunque había sido yo misma quien la había provocado, Lucía conducía con una sonrisa en los labios, relajada, satisfecha, como si nada hubiera pasado, como si todo esto fuera un plan perfecto que había salido justo como lo imaginó. De vez en cuando me lanzaba una mirada divertida, como si esperara que sonriera, que celebrara, que compartiera su emoción, pero yo solo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad quedaba atrás. Como todo lo que conocía desaparecía en el retrovisor. Mientras tanto, en la iglesia, Samuel me esperaba. Puedo imaginarlo con claridad porque he reconstruido esa escena en mi mente miles de veces desde ese día. Él de pie en el altar, con el traje impecable, con el rostro lleno de emoción y nerviosismo, con las manos entrelazadas frente a él. Seguro sonreía, seguro miraba hacia la entrada con impaciencia, seguro su corazón latía rápido, pero con alegría, con ilusión, porque creía que en cualquier momento las puertas se abrirían y yo caminaría hacia él. Porque creía que íbamos a unir nuestras vidas para siempre, pero las puertas no se abrieron. Los minutos pasaron. La música siguió sonando, pero la incomodidad se extendió por la iglesia. Primero fueron miradas discretas entre los invitados, luego los susurros, luego las expresiones de preocupación en los rostros de su familia, en los de mis amigas, en los de mi madre. Mi hermana sacó su teléfono, envió un mensaje. No hubo respuesta. Luego otro, luego una llamada. Nada. Mi madre intentó llamarme, seguro con las manos temblando, seguro ya con el presentimiento clavado en el pecho como una daga. Puedo imaginar cómo la noticia se esparció poco a poco, cómo la incredulidad se convirtió en horror, en rabia, en humillación. Puedo ver el momento exacto en que alguien se acercó a Samuel y le susurró la verdad al oído, cómo sus ojos dejaron de brillar en ese instante, cómo su expresión pasó de la confusión al entendimiento, al dolor. Nunca le había hecho daño a alguien de esa manera. Nunca. Y mientras él enfrentaba ese infierno, yo estaba a kilómetros de distancia, con el vestido de novia puesto y una angustia creciendo dentro de mí como una enfermedad que se extendía rápido. Devorando cada rastro de certeza que había tenido cuando tomé la decisión de fugarme con Lucía. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí en el momento en que el auto se detuvo frente a un hotel lujoso, un lugar que seguramente Lucía había elegido con anticipación. Con la confianza de que yo me rendiría por completo a este nuevo futuro que ella me prometía, bajé del auto en automático, sin cuestionar nada, siguiendo sus pasos como una sombra mientras ella hacía el check-in, mientras nos entregaban la llave de la suite, mientras nos dirigíamos al elevador. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo una película en la que no quería ser la protagonista. La habitación era enorme, con vista al mar, decorada con detalles que cualquier otra persona consideraría románticos, con champán en la mesa, pétalos de rosa sobre la cama. Lucía sonreía con confianza, segura de que había ganado, segura de que yo era completamente suya ahora.
pero yo solo quería desaparecer. Los primeros días fueron una farsa. Traté de convencerme de que había hecho lo correcto, de que esto era lo que realmente quería, de que esta nueva vida era mejor que la que había dejado atrás. Intenté dejarme llevar, reír con Lucía, disfrutar las cenas costosas, los paisajes hermosos, el lujo de este mundo que ahora se suponía que era mío. Pero la culpa me asfixiaba. No sabía que se cerraba los ojos, veía el rostro de Samuel en el altar, su expresión cuando entendió que lo había abandonado, la humillación de estar ahí, con más de 200 ojos sobre él, con las palabras de los demás perforándolo como agujas. Lo veía saliendo de la iglesia, con el corazón hecho pedazos, sin entender en qué momento la mujer con la que iba a casarse se había convertido en alguien capaz de hacer esto. Intenté ignorarlo. Me repetí que esto era lo correcto, que si me había ido era porque en el fondo no lo amaba lo suficiente, que Lucía era la mujer con la que debía estar. Me convencí de que la emoción que sentía a su lado, esa adrenalina, esa sensación de estar viviendo algo prohibido, era la prueba de que había tomado la mejor decisión. Pero no era amor. Y lo supe cuando la emoción desapareció, porque no tardó mucho en hacerlo. Antes de los primeros días de euforia, cuando la realidad se instaló, cuando Lucía ya no sentía la necesidad de impresionar, cuando ya no hubo más palabras dulces ni gestos románticos, todo se volvió diferente. Ella cambió. O quizás siempre había sido así y yo no lo había querido ver. Las cenas elegantes fueron reemplazadas por comidas rápidas en silencio. Las conversaciones llenas de pasión se volvieron monólogos en los que solo ella hablaba de sus logros, de sus ambiciones, de lo afortunada que debía sentirme por estar con alguien como ella. La ternura inicial se evaporó y en su lugar quedó la impaciencia, la indiferencia, la frialdad. Yo ya no era la mujer por la que luchó, ya no era la prohibida, la aventura emocionante. Ahora solo era alguien que estaba ahí, sin misterio, sin desafío, sin el atractivo de lo inalcanzable. Me di cuenta de que nunca me había amado. No le gustaba la idea de tenerme, de conquistarme, de saber que había sido capaz de arrebatarme de la vida que tenía. Había pasado semanas sintiéndome atrapada, viviendo con el peso de mi error cada día, cada minuto, cada segundo. La culpa se había convertido en mi sombra, en mi único acompañante cuando Lucía ya no me dedicaba más que miradas fugaces. Cuando su voz solo se dirigía a mí para hacer comentarios cortantes o darme órdenes disfrazadas de sugerencias. Me di cuenta de que no me amaba, de que nunca me había amado. Y lo peor era que yo tampoco lo amaba a ella. No realmente. Nunca había sido amor, solo un capricho, una obsesión, una aventura disfrazada de promesa, y ahora, después de perderlo todo, después de lastimar a la única persona que realmente me había amado, después de romper mi propia vida con mis propias manos, ya no podía seguir pretendiendo. No dije nada cuando empecé a empacar mis cosas. Solo tomé la maleta y fui metiendo mi ropa, mis pocas pertenencias, las cosas que aún me recordaban quién era antes de todo esto. No me molesté en tomar lo que ella me había comprado, porque nada de eso me pertenecía realmente. Salí del apartamento sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba tomando una decisión correcta, aunque fuera tarde, aunque el daño ya estuviera hecho, aunque la culpa me siguiera persiguiendo como un fantasma al que jamás podría escapar. No tenía muchas opciones, así que terminé alquilando un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Un lugar modesto, sin lujos, sin grandes vistas, solo un espacio vacío que ahora era mi refugio. Los días pasaban lentos, cada uno más pesado que el anterior. Conseguí un trabajo en una cafetería, algo simple, lejos de la oficina, lejos del mundo en el que había querido encajar a toda costa. Me despertaba temprano, trabajaba hasta tarde y volvía a casa sin nadie que me esperara. No volví a ver a Samuel. Yo seguía atrapada en mi propio remordimiento, enfrentando cada día la consecuencia de mis propias decisiones.